se han ido sumando a el grupo de estudio, estos grupos de estudio durante estas 2 clases que ya venimos dando, pero bueno, para los que no, ¿qué onda? ¿Cómo se llevan con la materia? ¿Cuándo la han cursado? Como para saber con qué vienen y cómo vienen con la materia. Así que activen los micros como para hacer la clase un poco más interactiva, porque en definitiva eso es lo que es válido de las clases estas. Así que sin miedo, prendan el micro y vamos hablando y charlando la clase de hoy. Yo hice un repaso como un resumen muy resumido. Entonces, como que tengo ahí un conocimiento más básico, digamos. Bien, ¿y te gusta la materia, Ángela, o más o menos? ¿Qué relación tenés? Sí me gusta, pero me puse medio sin mucho tiempo, así que no es que tengo las re herramientas. Bien, ¿y en qué año la cursaste? Si es que la cursaste. El año pasado, todo virtual. Claro. Bien, bueno, a Santi yo lo conozco. Con Santi ya hemos hablado. ¿Quién más? Bueno, Canda me dice que en un ratito prende el micro. Fiamma, si nos querés contar qué onda, si te gusta el guión, en qué año lo cursaste. Bueno, escríbenos ahí por el chat como para saber. Ah, genial, ahí va, muy bien. Perfecto. Bueno, me gusta que les guste guión, porque a mí me gusta mucho, así que yo para que sepan, yo la cursé en el 2019. Siempre digo que me gustó tanto que en realidad la tuve que cursar 2 veces porque la cursé en 2018 y me enamoró la materia y la hice en 2019. Así que puede pasar con algunas materias que les pase eso. Bien, basándonos un poquito en el cronograma de este año, de la materia, la unidad 7, que vamos a ver hoy, la 8, abarca los temas de la estructura narrativa audiovisual, lo que tiene que ver con las nociones sobre el paradigma de Fiel. Genial, Cande, que tengas toda la materia resumida. Me interesa ese resumen. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el paradigma de Fiel, el viaje del héroe, los pasos de Vogler, entre otros. Y la unidad número 8 es la escritura audiovisual. Trata temas como, bueno, las etapas de la redacción de un guión, los formatos de un guión, sus normas universales, redacción del tratamiento y la escaleta. Hablo un poquito de eso. Bien. Vamos a hacer como un repasito general. Por ahí está bueno que si no entienden algo o tienen una duda particular, me la digan. Así nos detenemos y charlamos. Yo en las clases anteriores les venía como mostrando un resumen, pero ya no hay más resumen, no, mentira. Pero no hice resumen de esto digital, así que lo tengo en papel para poder explicárselos. Los libros que el profe utilice y nosotros vamos a utilizar son los libros amigos de los amigos del guión y tácticas del guionista. En relación al viaje del héroe, podemos encontrarlo en el capítulo 8 de los amigos del guión. El capítulo se titula Estructuras audiovisuales, presentar el conflicto y trabajar el clímax. Acá el viaje de héroe está presentado de una forma muy sencilla. Son 12 pasos que permiten hacer un tipo de guión heroico, más allá de los otros tipos de guiones que nosotros podemos hacer. El viaje del héroe va más ligado a toda la creación audiovisual hollywoodense que estila hacer películas sobre superhéroes.
los 12 pasos de el guión, los 12 pasos o etapas del viaje del héroe se relacionan entre sí. El primer paso es el mundo ordinario, que habla del universo diegético en donde se encuentra el héroe. Después el segundo paso es el llamado a la aventura, que es una invitación a viajar a un mundo espacial. El tercer paso es rechaza la llamada. Por algún motivo, el héroe no puede o no quiere aceptar la invitación. El cuarto paso es el mentor, que es un sabio o entendido que logra darle, digamos, el ánimo suficiente al héroe. El 5 es cruzar el umbral. Esto se refiere a que ya sale el personaje de su mundo y va a la misión. Las 6 son los aliados y enemigos que se encuentra el héroe en la misión. 7 es la aproximación a la caverna. Indica que el héroe se va acercando a lo más complicado de la aventura. 8, la ordalia mayor. Es el momento en que debe volver a su plan, ¿no? Abandonar sus asuntos personales y dedicarse con mayor énfasis al enfrentamiento. El paso 9 es la recompensa. Acá en el libro por un claro ejemplo que es, se siente David frente a Goliat, ¿no? Encuentra el momento justo para el combate. Esa es mi perrita, por las dudas. Después, 10, el camino de regreso. Está en el mundo especial, pero luchando para llegar al mundo ordinario. La resurrección es el clímax mayor de la historia, de mayor tensión. Y el 12, el retorno con el exilio, el regreso al mundo ordinario con la victoria, digamos, de héroe. Esos son como los 12 pasos que suelen preguntarles. Por ahí en el examen final había hablado con algunos compañeros que les tomaban uno o dos pasos, como para que tengan en cuenta. Algo que también habla la unidad 7 es el tema de tramas y subtramas. Todo audiovisual, como ya saben, tiene que tener un conflicto. No existe un proyecto audiovisual sin un conflicto, ¿no? Y en esto de las tramas y los subtramas tiene que ver con este conflicto y también tiene que ver con la diferencia de si es un cortometraje o un largometraje. Si es un cortometraje, el tiempo estimado de un cortometraje es 30 minutos como máximo, entre 1 y 30 minutos, y ahí va a haber una sola trama, un solo contenido o un solo tema para poder desarrollarlo de principio a fin en la película, en corto, para que se pueda entender y no quede nada, ningún espacio narrativo sin explicarlo, digamos. En cambio, en los largometrajes puede haber subtramas, porque hay un mayor tiempo y hay un mayor desarrollo para justamente poder contar lo que se quiere contar. Acá hay un ejemplo en el libro que está bueno, los voy a compartir como para que lo vayamos entendiendo entre todos. Se refiere a la trama principal. Pone, Ricardo tiene que obtener un permiso especial en su trabajo para un viaje de vacaciones, pero su jefe de sección se opone a que sean esas semanas, ya que las quiere para él. Una subtrama,
La novia de Ricardo no desea que viaje, el padre de Ricardo va enferma, Ricardo no tiene suficiente dinero para ir y volver en avión, y la esposa del jefe no quiere cambiar su propia fecha de vacaciones. En nuestro ejemplo, dice el libro, Ricardo estará abocado a solucionar la trama principal, pero al mismo tiempo tendrá que resolver las otras cuestiones. Las subtramas están de alguna manera vinculadas y se cruzan con la principal. Todo esto es posible porque el largometraje tiene la duración suficiente para que el guión incluya todas esas variantes y complicaciones que enriquecen la historia. Una consulta. Sí, así. Los capítulos que entran en la unidad 7 y 8, ¿cuáles son? Este es el capítulo 7 de los amigos del guión. Este es el capítulo 8. Ahí te digo, yo me estuve fijando, porque por ahí hay... El 8 tiene la primera parte de lo que es conflicto, que es la unidad anterior. Entonces está como un poquito Sí, bien. claro, me confundí yo, el capítulo 8. Pero es el 8 que se llama Estructuras Audiovisuales, presentar el conflicto y trabajar el clímax. ¿Y No, cuáles son los otros capítulos de estas unidades? ahí te busco porque lo había anotado. Dame un segundito. Que Dale. lo marqué en el libro, pero no lo noté aparte. Yo lo tengo acá en el resumen como que tiene todos los temas, si quieres te lo leo. O te mando fotos, como quieran. Sí, decilo, Ángel. No, así de paso lo anoto y después lo chequeo yo. De una, dice, etapas de la redacción de un guión, formatos de guión, normas universales, redacción del tratamiento y escaleta, guión literario y técnico, storyline, storyboard, nuevos formatos, guión de multimedia, guión de videojuegos, transmedia y storytelling, extensión y modos de redacción, redacción de ficción, de documental y de televisión no ficción, que es de Camino Alfredo todo. Bien. ¿Y sabes los capítulos en específico? Porque a mí me confundió cuando preparaba la clase, me confundió porque hay algunos que están como divididos, por así decirlos. No, Claro, o los sea, este capítulos que resumen entran. no dice. Sí, yo por ejemplo tengo anotado, cuando cursé la materia, que todo lo que tiene que ver del capítulo 8 en adelante del libro Los Amigos del Guión, iba para el segundo parcial. Entonces estimo O sea, que... claro. Entra eh, el capítulo 8, 9 y 10 de los amigos del guión y después los capítulos que entran de las tácticas del guionista. exactamente, sí. De una. Bueno, joya, mortal. ¿De tácticas cuáles son? Tácticas del guionista entran, o sea, como los capítulos más relevantes que entran en el parcial son el capítulo 4, 5, 6 y 7 y medio y el capítulo 1. De una. ¿Querés que lo anote ahí en el grupo? O sea, en el chat. De una, sí, yo por la verdad no tengo. Yo igual, o sea, como que también lo que yo tengo resumido y lo que yo tengo estudiado también es en base al plan viejo, ¿no? Por las dudas, pero sé que más o menos preguntan exactamente lo mismo, con la diferencia de que a los del plan nuevo les hacen hacer un guión. De una. Es así como dice la compa. A mí hay unas preguntas que me habían pasado los chicos en las primeras mesas, les hacían escribir un guión, les preguntaban también qué tipos de diálogos... hay, hay un capítulo que habla de los tipos de diálogo, ¿no? Monólogo, soliloquio y demás, y te hacían como describir dos categorías de esas. También te hacían escribir, creo que hablaron un poco también de la estructura del héroe, no recuerdo bien ahora. Y, ¿qué más te preguntaban? Y algo más, no recuerdo, pero ya lo voy a buscar para pasárselos también. Claro, yo tengo anotado como las preguntas que normalmente nos van a preguntar, o Sí, sea, como posibles preguntas, porque son un par de preguntas, puede ser como máximo 5 o 3, pero bueno, es a desarrollar. sí, Y para pueden hacer preguntar sobre los géneros, que eso se encuentra en el capítulo 1 del Tácticas de Guionista, las vías del personaje, los 4 elementos de Field, que es el capítulo 6. Pueden preguntar
sobre la clasificación y tipologías, que creo que entra en en el mismo capítulo. Eh, los 12 pasos del héroe, del capítulo 8 de los amigos del guión, el gráfico, que es el gráfico de los 12 pasos del héroe, que es en el capítulo 6 de tácticas de guionista, Sí. la curva de Pareto, el paradigma de Seedfield, las personalidades de los personajes y los elementos del diálogo y errores habituales. Y también las estructuras audiovisuales. Nada, lo tengo todo anotado como las bases principales que te pueden preguntar y que te piden desarrollar. Después podrías pasar foto al grupo si lo tenés escrito. Sí, lo tengo escrito muy desordenado, pero ahí lo paso en limpio y lo paso. De Y un... sería genial. Yo después les voy a mandar también el resumen de lo que estuve trabajando en las clases, para que lo tengan y pueden todo esto agregarlo acá. Entonces se los voy a mandar. Está hasta de la unidad 1 a la 4 resumido. Así que lo otro lo tengo en papel, pero por lo menos la unidad 1 y 4 van a tener por si quieren repasar lo que es del libro, digamos. Bueno, Jorge. Bien. Esperen que ya me perdí donde quedé. ¿Tienen alguna duda puntual de esto en particular como para hablarlo y charlarlo entre todos? No, yo estoy bien. José. Deme un segundito. El miércoles vamos a hacer un repaso de todo presencial, les digo, para que vayan agendando Mortal. ¿A así. qué hora? A las 3 todos los hicimos en el mismo horario. A las 3 en la facu. Todavía nos tienen que confirmar el aula, Bueno, pero como para que sepan, digamos, que va a estar esa posibilidad de todas las... Un repaso como más general, porque por ahí, como les digo, dividirlo, como lo hemos dividido, ha sido más que nada para, si había muchas dudas, tener más tiempo como para explicarles y demás. Bien. Un tema también central en la unidad 7 es lo que tiene que ver con las estructuras de trama múltiple. El libro por ahí tiene la costumbre de citar a varios autores, entonces por ahí es importante que sepan quién dice cada cosa, y también está bueno porque ponen muchos ejemplos, entonces también eso a la hora de entender está bueno. Acá hace varias clasificaciones el libro, entre ellas tiene que ver con lo que es el protagonista múltiple, ¿no? Las películas de protagonista múltiple desarrollan historias con varios personajes centrales que forman parte de un grupo y que comúnmente tienen un mínimo de 3 integrantes, ¿no? Es importante destacar que los protagonistas sobresalen de los demás para poder como identificarlos. Acá hay varios puntitos que va hablando el libro en relación a cómo identificarlos y qué tiene que tener un protagonista múltiple. Habla de las misiones. ¿En Sí. qué página estaba? Nunca les di, perdón. Ah, sí, me había perdido por eso. Capítulo 10 Sí. de los amigos del guión. Ah, dale, gracias. No hay de qué. Bueno, para identificar qué tiene que tener un protagonista de trama múltiple y cómo identificarlo, bueno, son con estos apartados. Misiones, reuniones y asedios. En relación a las misiones, habla de que son historias acerca de grupos que deben cumplir con una misión determinada.
con un objetivo común. Una película que se me viene en mente por ahí son las películas de superhéroes, que son un grupo, los Cuatro Fantásticos, no sé si la vieron, que tienen todos un objetivo común y a lo largo de la película vamos conociendo la vida de cada uno de los personajes y cómo van, desde lo personal y lo grupal, cómo van acercándose o alejándose del objetivo. Ese es como un ejemplo gráfico, si les sirve. En relación a las misiones, son historias, en relación a las reuniones, se basa en reunir a los protagonistas en torno a un evento o un lugar donde se desarrollarán los conflictos. Los tópicos en estas historias son bodas, funerales, rituales, familiares, entre otros. En Los Cuatro Fantásticos, si no la vieron, les cuento un poquito. Es una película que son 4 amigos que van al espacio, porque son científicos, y sucede que se cae en medio de esa aventura por el espacio de un desperfecto técnico que los transforma a todos químicamente y así obtienen sus poderes. Cuando descubren que hay un conflicto en la película en relación a que uno de los... Bueno, empiezan como a salvar la vida de la ciudad, digamos, no hay un conflicto puntual, hasta que descubren que uno de esos que se convirtió en superhéroe, que es el personaje de Víctor, se vuelve malo, entonces buscan cómo detenerlo. Entonces ahí se da como esto del objetivo de la misión y la reunión, se suelen reunir, digamos, siempre en el trabajo de uno de los superhéroes que es científico y tiene un laboratorio, porque también define ahí el ejemplo del libro, digamos. En asedios va un poquito más ligado a lo que yo les voy diciendo, que tiene que ver con los conflictos que surgen debido a que los integrantes de un grupo se encuentran atrapados en un mismo lugar, condición social o estado emocional. Llega un punto en que los personajes de los Cuatro Fantásticos, ninguno quiere tener superhéroes, a excepción de uno, a excepción de uno que no es Víctor, sino es que es otro que él le gusta tener superhéroes porque consigue así tener chicas, digamos. Ese es como el ejemplo. No sé cómo van, no sé si me explico, pero son películas que por ahí me pueden ser medio viejas. Va joya. Ah, joya. Bien. Ese sería como lo que hablan los protagonistas de trama múltiple. Hay algo que también tenemos que tener en cuenta que son las consideraciones sobre los personajes. A diferencia de una historia convencional, la película de trama múltiple, de protagonistas múltiples, permiten adentrarse en lo que yo les decía, ¿no? Adentrarse en la mentalidad o interacción de un grupo donde cada integrante representa diferentes actores sociales, logrando una analogía entre la sociedad y el grupo. En Los Cuatro Fantásticos tenemos uno que su poder es estirarse y es el típico, es el estereotipo, pero bueno, es el típico nerd que se queda en su laboratorio investigando y demás. Después tenemos a una única chica en el grupo que se vuelve invisible y bueno, representa lo que es la sensibilidad y la sexualidad, porque también es muy sexualizada en un punto. Después tenemos al chico lindo que se hace... Su poder es como convertirse en una llama de fuego, que ahí como representa esto de la banalidad, de soy lindo, del ego. Y tenemos después al hombre roca, que todo el tiempo es una persona tímida y todo el tiempo al convertirse en roca tiene vergüenza porque se sienta en un banco convencional y se cae, ¿no? Ahí como que van representando los personajes, la vida social y el grupo, como podemos verlo acá. Es importante que a la hora de caracterizar esto se haga de esta manera diversa y que esté bien especificado y diferenciado a cada uno de los protagonistas múltiples como está en esta película. Algo que sí los identifica como grupo es que todos estuvieron en el mismo viaje espacial y que
visten, digamos, con los mismos trajes, a excepción de Víctor, que hace la suya, y que está muy, muy enojado con los otros cuatro, digamos. También es muy importante, esto que yo les mencionaba anteriormente, los conflictos de cada protagonista, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla en el proyecto audiovisual el conflicto de cada uno para que no se pierda el conflicto común que sería salvar la Tierra. También hay un apartado que es importante, que es esta sensación de desviación o desarticulación del relato. Cuando la trama cambia de un personaje a otro, es como importante mantener siempre el objetivo común, ¿no? Es como, bueno, el personaje atraviesa su conflicto personal, pero va también ligado al conflicto grupal. Hasta acá venimos bien, dudas, preguntas. Yo voy joya. Perfecto. Sí, yo también. Algo que no les dije es que quien desarrolla este tema, o quien lo cita en el libro, se llama Aronson. Ese es el que habla de esta teoría, digamos, de la trama múltiple. ¿Cómo se llama? Aronson, ahí se lo escribo. Suena como raro, pero Dale. ahí está en el chat. Bien. Este autor establece 3 roles que pueden desempeñar los protagonistas. El instigador es quien crea la tarea, el problema del grupo o lo conduce en la aventura. Es como que tiene la capacidad de producir conflictos dentro del grupo, generando como discordia y cambio de lealtades. En este caso, en la película que venimos trabajando, el que tiene este poder es Víctor, porque Víctor está un poco integrado en esta investigación de cómo cada uno terminó con poderes, pero todo el tiempo ve las debilidades de cada uno de los 4 fantásticos, y especialmente a el hombre roca, que era este personaje que yo les decía que es tímido y que todo el tiempo está incómodo con su transformación. Todo el tiempo se lo ve a lo largo de la película como picándolo, como haciéndolo enojar. Después a lo último es como si lo apoyara, pero en realidad lo engaña. Entonces ese es el personaje instigador. Un segundo que me ahogue. Bueno, después tenemos el forastero. Es un personaje que se encuentra junto al grupo, pero que no es parte de este. Puede ser un nuevo integrante con poca experiencia. Y también puede causar conflictos, ya sea por desafiar al grupo o intentarlo cambiar. En este caso, Víctor también entra en esta categoría, porque está dentro del grupo de los científicos como para ayudar a la investigación, pero no es parte del grupo de los 4 fantásticos, en la misión que tienen los 4 fantásticos de intentar cuidar al mundo, digamos. También, acá leyendo las otras categorías, la última categoría que describe Aronson, también hay un traidor interno. Es un personaje miembro del grupo que no está de acuerdo con el instigador o quien conduce el grupo y trata de sabotearlo. También puede ser alguien que busca el fracaso o destrucción de todos los integrantes del grupo. En este caso, Víctor cumple todas las categorías, por esto mismo que decíamos. Está en el grupo de los científicos, pero no como en esta parte heroica que tienen los 4 fantásticos, y busca justamente, es como el conflicto latente y la división latente entre todos los miembros de los 4 fantásticos. Eso te iba a preguntar, o sea, si sí o sí tienen que estar los 3 roles, digamos, o no hace falta, o puede estar todos en uno o algo así. Pueden estar los 3 en uno, pero
también puede haber una sola categoría. Digamos, acá justamente en el ejemplo que yo les decía, Víctor es mala persona y no sirve para el ejemplo, pero pueden, digamos, los protagonistas pueden desempeñar uno de estos roles y también al ser protagonistas múltiples, a lo mejor un personaje es instigador, a lo mejor el otro es forastero, a lo mejor el otro es traidor interno, o a lo mejor con que uno tenga una categoría de esto ya está. Pero como son varios personajes, las puede tener todo un personaje o los diferentes personajes que son protagonistas múltiples. ¿Me explico? Sí, Santi. sí, 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 Genial. sí. Perfecto. Hay un rol que podemos sumar también que viene, digamos, a colación de lo que hablaba de las misiones, que es el rol de el mentor. Este rol viene heredado de El viaje del héroe. Es un personaje que ha transitado el camino hacia el cual se dirigen los protagonistas. Algo que menciona Christopher Vogler, nos habla de la capacidad del mentor de enseñar al héroe, como también de motivarlo y ayudarlo a vencer sus miedos. En las películas de protagonistas múltiples es frecuente su aparición en el tópico de equipos deportivos, donde se convierte en uno de los máximos responsables del éxito del grupo. Acá en Los Cuatro Fantásticos no estaría yo encontrando al mentor, porque son todos nuevos en esta experiencia. Pero si se les ocurre alguna película que tenga... Hay una película, en realidad, que se me viene como el rol del mentor. Es una película que es del juego del quemado, que es un juego donde te quemas con la pelota, básicamente, pero se suman a una competencia de quemados un equipo que por ahí tiene todas las de perder, y mágicamente aparece un entrenador viejísimo que ya está jubilado y se convierte en el mentor porque él ya fue profesional de eso y está jubilado. Eso es como un rol de mentor, pero en la película que venimos trabajando no se me ocurre ninguno. Pero más o menos van entendiendo estas diferenciaciones, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Genial. Una Algo que pregunta. también... Sí, diga. El capítulo 6 que tiene que ver con el bautismo y todo eso, también entra, ¿o no? El que habla de la creación de los personajes. En esta unidad no, pero si sabes eso, vas a entender mejor de lo que estamos hablando, digamos. De una. Ningún capítulo en sí es aislado, todos están relacionados con todos, digamos. Si sabes cómo es la creación del personaje, vas a entender más cómo puedes desarrollar un personaje común o con trama múltiple, digamos. ¿Me explico? Claro, sí. Y además una pregunta de parcial que lo había dicho antes, puede ser la vida las vidas del personaje, los 4 elementos de Field que está en ese capítulo que vos decís, De y una. también creo que hay una clasificación y tipologías, o sea, los tipos de personajes, y te hacen como preguntas y también muy, muy básicas la diferencia entre personaje principal y personaje protagónico. Y Ahí va. creo, no sé si me equivoco, si también está dentro de ese capítulo el conflicto. Está el conflicto desde el punto de vista de Comparato y desde el punto de vista de Blaker. No me acuerdo si está en ese capítulo. El Pero conflicto bueno, está en la página 7, si no me equivoco. No, el conflicto está en la página 8, así como muy, muy resumido, que habla Alfredo Caminos, y ya en el capítulo 9 habla de lo que dice Perón del conflicto, que ahí está más explicado, digamos. De una. Pero y en el capítulo nuevo está el que dice, ¿cómo se llama? 9. De una. Gracias. ¿Cómo se llama, el Gaby? capítulo 9 sí, es que no sabía, me quedé esperando porque no sabía si me hablabas a mí o qué. Sí, Eh, perdón. Se llama capítulo 9, el conflicto dramático. Está en los libros, en Los Amigos del Guión. Bueno, También es. Y todo
en esto que vos me preguntabas de los personajes, era esto de, a ver, todo lo que sepamos previo a este punto enriquece nuestro saber. Entonces, por ahí, si yo tengo bien afilado cómo es la construcción de personajes, cómo se escriben los personajes, qué tipos de personajes hay, me va a ser más fácil relacionarlo con esto a que si no supiera lo primero. Es como el caminito del conocimiento. Es como no puedo dividir si no sé sumar y restar. Sería como eso, digamos. Filosófica la cosa, pero si sirve. Bien. Si no muero ahogada, gente, estamos un poco cerca. Bueno, algo que menciona Aronson es lo que es la estructura en tándem. Él identifica aquellas películas que cuentan con múltiples historias de igual importancia que se desarrollan en paralelo y en un mismo periodo de tiempo. Comúnmente se requiere de un mínimo de 3 historias, cada una con su propio protagonista, antagonista y personajes secundarios, lo que ofrece múltiples líneas dramáticas con introducciones, desarrollos y resoluciones independientes. Acá esto va ligado un poquito a lo que íbamos hablando de las tramas, las subtramas, como para que lo relacionen. Esto de igual modo, no sé si se los toman, no recuerdo ni siquiera yo haberlo estudiado en su momento. ¿Qué? ¿Lo de las tramas y los subtramas o qué? No, lo de la estructura en tándem, que es eso de... A ver, que eso ya está dentro del capítulo 10, ¿puede ser? Sí, sigo en el capítulo 10, que es estructuras de trama múltiple. Sí, una de las posibles preguntas son las estructuras de trama múltiple. Y están esas 5 adentro de ese capítulo. Que es protagonista múltiple, tándem, historias consecutivas, doble viaje y flashback. Yo te leo lo que yo tengo. Yo tengo estructura en tándem, tándem fracturado, tipos de conexión, tema y mensaje, lugar y tiempo, personajes en diferentes historias, desastre y eventos extraordinarios, objetos, comportamientos y personajes similares, la trama marco, prólogo y epílogo y el género. Sí, yo tengo todo lo mismo. Perfecto. Bueno. Sí, o sea, sí, o sea, puede ser una pregunta, o sea, sí es importante. Sí. Bueno, siguiendo en esto de estructura en tándem, del mismo autor, él identifica que es previsible y lo toma como una dificultad, ¿no? Cada historia tiene un clímax y una resolución independiente. Si todos los conflictos se resuelven con finales felices, luego de la segunda resolución, la audiencia puede sospechar que ciertamente así es como todo sucederá y no sentirá sorpresa alguna. Ante esto, se suele recurrir a brindar de un tono diferente a cada historia. Y acá empiezan las clasificaciones. Tándem fracturado. Las películas como 21 gramos, Las Horas, no sé si la han visto, y Babel, utilizan una estructura llamada tándem fracturado, porque es como una narrativa en tándem convencional, excepto que cuenta con historias anacrónicas. Lo que quiere decir que en esta estructura todas las historias son importantes, pero no suceden de manera simultánea. Claro, o sea, por ejemplo, en 21 gramos son 3 protagonistas y te van contando como la historia de cada protagonista, pero en tiempos distintos. Entonces no sabes cuándo es el comienzo, cuándo es el medio y cuándo es el final.
hasta que como que todas esas historias de los tres, que al final ellos tres se terminen conociendo, vos sabes que se conocen, pero no sabes en qué momento se conocen, y al final de la película se unifican las tres historias y llegas al presente y ahí entendés toda la historia. Gracias por la aportación porque viene genial, por la película no la había visto yo. Justamente en este punto que vos decís, Peliculón. ya lo voy a Mírenla. ver entonces. Justamente en esta peli que vos decís, es esto que hablaba de Aronson, de cuando son así, en diferentes tiempos y espacios, quita lo que es previsible. Entonces al público es más fácil sorprenderlo. Es importante a la hora de crear nuestros guiones, digamos, de qué tipo de historia queremos hacer. Y acá una frase que toma el libro, está bueno de decir que es una forma más simple, pone como un ejemplo, ¿no? de Vidas Cruzadas, que es otra película. Es una historia que básicamente se fractura para sujetar en medio a todas las demás. Su nombre lo indica, digamos. Después hay algo que habla este autor, que son los tipos de conexión. Para él, las películas son como un tejido donde las conexiones cumplen una tarea fundamental. Las historias separadas hacen los hilos horizontales y los diferentes tipos de conexiones entre las historias proporcionan los hilos verticales que tejen a todas las historias juntas. De esta forma, al momento de abordar una estructura de estas características, propone que podamos contar con todos o algunos de los siguientes dispositivos de conexión. Tema y mensaje. El tema es una importante forma de conexión que obliga a que todas las historias ofrezcan una mirada o un punto de vista diferente sobre el mismo eje temático. Algo que también menciona este autor es el lugar y tiempo. Es un tipo de conexión básica y muy utilizada. Se recurre a ubicar todos los eventos en un mismo periodo de tiempo y en una misma ciudad, barrio o región geográfica. Estos son elementos, para que lo tengamos bien en claro, estos son elementos que facilitan hacer esta estructura de la que habla el autor. Estas interconexiones que habla el autor, digamos. Otro punto que nos permite esta interacción son los personajes en diferentes historias. Este recurso permite que algunos o todos los personajes de cada historia puedan conectarse desde un simple cruce hasta interferir en las líneas dramáticas del otro. Aunque es independiente de la conexión de lugar y tiempo, suelen combinarse muy bien. Desastres y eventos extraordinarios. Son sucesos que van más allá de la vida cotidiana de los personajes y que tienen la capacidad de afectar de una u otra manera a todas ellas. Suelen aparecer en el primer cuarto de película sirviendo de denotante de todas las historias, como también en el último cuarto, permitiendo vincular en un mismo momento a todos los desenlaces. Objetos, comportamientos y personajes similares. En este caso, las conexiones se producen tanto por elementos materiales afines o similares presentes en todas las historias, como por rasgos comunes en la caracterización de los personajes. Enfermedades, traumas, comportamiento, etc. Estos dispositivos deben influir claramente en la trama de las historias y no ser solo una simple excusa narrativa. Estoy tratando de pensar qué peli tiene estas categorías para ejemplificar, sea lo que sea más fácil. No sé si a alguno se le ocurre.
No, estoy pensando. Bueno, sigo bien. Ojalá que en el medio se me ocurra alguna. La trama macro, perdón. La trama macro es el dispositivo de conexión de mayor fuerza y eficacia. Aunque no está presente en todas las películas, cuando lo hace se manifiesta como una trama general que tiene la capacidad de afectar a todos los personajes y vincular a las historias desde el inicio hasta el final, brindando un clima conjunto. Perdón, Sí. para el ejemplo del lugar y tiempo, ¿podría funcionar en la última de Stranger Things o nada que ver? Porque como que están en distintos lugares, pero que todos se conectan, algo así, o nada que ver. No la vi, pero por lo que decís, sí, puede ser. Claro, es como que están en tres lugares distintos, ponerles, como que están en California, el pueblito de donde son, y en Rusia. Entonces, como que cada uno tiene su trama, pero bueno, aporta la trama principal. Sí, está bueno ese ejemplo, gracias Santi, porque acá a lo último de lo que habla del lugar-tiempo, dice, en los casos de time fracturado, la linealidad temporal se altera y las historias pueden ser narradas en un mismo lugar, pero de forma anacrónica. A ver, voy a buscar una cosita. No, en realidad no es malo el ejemplo, pero volviendo a releerlo, vamos a leer, se lo doy de vuelta, dice, este es un tipo de conexión, es básica y muy utilizada. Se recurre a ubicar todos los eventos en un mismo periodo de tiempo y en una misma ciudad, barrio o región Claro, geográfica. no, no entra tu No, ejemplo, no, Santi. Ah, de Yo, una, no, sí, 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 es verdad. porque yo creo que la película esta 21 gramos que les dije sí entra ahí. Después les leo el ejemplo, así lo hablamos, porque estoy medio contrariada con este punto, porque dice, en Felicidades, que es una película, todas las historias suceden en una noche de Navidad en una misma región, mientras que en Contagio todo sucede al mismo tiempo, pero en diferentes países. En los, Ah, claro, en los casos de Tadem, fractura, la linealidad temporal se altera y las historias pueden ser narradas en un mismo lugar, pero de forma anacrónica. claro, claro, claro. El lugar y tiempo se refiere a que suceden en el mismo momento, pero pueden ser en distintos lugares. Y suceden como sincrónicamente todas estas historias. Y el time fracturado es como el mismo lugar, pero de forma anacrónica. Es por ahí. Sí, Claro, sí. yo entendí lo mismo. Anacrónico, por las dudas, Ah, significa. igual puede ser, o sea, yo tampoco vi Stranger Things o no la vi muy completa, pero sí puede ser que suceda en el mismo tiempo y mientras suceden cosas en el pueblo, suceden también allá en California. ¿A eso te referías con Stranger Things? Claro, porque es como que todo va pasando en el En mismo el mismo tiempo, exacto. momento. Tal cual, tal cual. Sí, entonces sí puede ser lugar y Sí, tiempo, porque tiene sí, que sí. ver con el contenido, más que con la forma, tiene que ver con el contenido. Igual es como también es un recurso bastante utilizado. O sea, ahora estoy como reanulada, pero es como que a veces no se utiliza en toda la película o no es como el factor principal de la peli, pero muchas veces se muestra como dos situaciones que suceden en simultáneo en distintos lugares, ¿viste? Sí, es un recurso muy utilizado. Muy utilizado, pero no conozco ninguna peli como que como que su estructura narrativa o su cosa, como su ser de la película sea el, el recurso, como la película esta que te dice de ejemplo Felicidades, o no sé cómo se Claro. llama. Sí, sí, sí. Sí, es un poco complejo por ahí, por el hecho de que es como, viste, cuando vos cortas algo, lo delimitas y ya lo sacas de toda la película. Yo si tuviera que agarrar una película y decirte si tiene time de lugar y tiempo, te lo puedo hacer, pero lo importante es como la composición por ahí en conjunto y analizar toda la peli y decir, bueno, esta película tiene estas cosas y lo puedo meter en esta categoría. Pero por ahí separarlo así sin contexto es un poco más complicado.
Lo bueno de Sí, no, tener, y además a veces uno se cierra a que una película puede tener solamente una estructura o un factor, pero muchas veces esas estructuras se pueden combinar y bueno, depende de la peli y el director. exactamente, se puede combinar y lo bueno de nosotros saber estas clasificaciones, primero y principal, va a hacernos saber qué nos gusta ver y por qué nos gusta ver eso. Y segundo, si ustedes van a ser guionistas o el área que sea, entender esto les permite también muchas veces corregir errores, porque por ejemplo si son ustedes montajistas y saben que la idea de la película o del corto tiene que ver con una estructura fracturada y te piden hacer un montaje que no va por ese lado y no se dieron cuenta o se equivocaron, vos al saberlo te va a permitir hacer bien tu trabajo. Entonces está bueno saberlo, que tiene un sentido estas divisiones y entender estas tramas, digamos, como para ver la utilidad y aprenderlo, digamos, como desde ese sentido útil y no porque haya que aprenderlo. A mí me sirve mucho por ahí estudiar de esa forma. Gaby Tips. Ah, De una joya. Sí, sí, está bueno. bien. Otra mención que hace acá el autor es lo de desastres y eventos extraordinarios. No sé si ya lo leí o me quedé. Me perdí, gente. Estabas por leer objetos, o sea, ya leíste desastres, eventos extraordinarios y sabía lo que después de eso, que son objetos, comportamientos y personajes similares, creo. Perfecto, gracias. En este caso, las conexiones se producen tanto por elementos materiales o se presentan, perdón, tanto por elementos materiales, afines o similares presentes en todas las historias, como por rasgos comunes en la caracterización de los personajes, enfermedades, traumas, comportamientos, etcétera. Para ser eficaces, estos dispositivos deben influir claramente en la trama de las historias y no suelen y no ser, perdón, una simple excusa narrativa. Bueno, esto no se me viene ninguna película, ¿no? Pero se me viene la película de, no sé por qué, de Benjamin Button, no sé si el extraño caso de Benjamin Button, que uno de los objetos que siempre... No, no sé. Estoy tratando de pensar una peli que sé que siempre hay un objeto a lo largo del tiempo. Se podría decir Toy Story con Andy y Andy, que todo el tiempo los objetos, la historia en sí es hecha por los juguetes que son objetos, pero no se me ocurre otro ejemplo, digamos, que enriquezca la trama, digamos. La máscara puede ser. La máscara, si la película de máscara, no sé si la vieron, Sí, sí, lo vi. la máscara siempre es el objeto principal de la película. Y si nos la imagináramos como una película con esta estructura fragmentada, siempre tendría que estar, digamos, porque es el corazón de la historia, digamos. Bien, otro puntito es la trama macro. Para el autor, la trama macro es el dispositivo de conexión de mayor fuerza y eficacia. Aunque no está presente en todas las películas, cuando lo hace se manifiesta como una trama general que tiene la capacidad de afectar a todos los personajes y a vincular las historias desde el inicio hasta el final, brindando un clima conjunto. En Día de la Independencia, la macro es el enfrentamiento a una invasión alienígena. En Contagio es la lucha contra un virus letal de transmisión global. En palabras más simples, eh, tiene que ver, digamos, con el objetivo principal. Se llega, digamos, a esta conexión en relación a que una vez que tenemos el objetivo principal y se llega a ese objetivo de las diferentes tramas, cierra todas las historias que hay a lo largo del tiempo, digamos. Después nos quedan dos apartados. Tres apartaditos nos quedan.
Después está el prólogo y el epílogo, perdón. En este caso se recurre a un prólogo para abrir el relato y a un epílogo para cerrarlo. El prólogo es bastante breve y puede ser un discurso, un texto en pantalla, un grupo de escenas en paralelo o una secuencia tipo clip. El epílogo cuenta con los mismos recursos y en algunos casos puede ofrecer un giro final cambiando el mensaje que el público esperaba. Son como estas categorías en particular las siento bastante aisladas, pero si se les ocurre un ejemplo, estaría bueno. Después hablamos del género. A lo propuesto podemos sumar los géneros cinematográficos que por su capacidad de establecer mundos diegéticos reconocidos por la audiencia, se convierten en un elemento más de unificación que permite dar coherencia a las diferentes historias. Traffic cuenta con historias enmarcadas en la lógica del crimen. Día de Independencia en la ciencia ficción. Realmente Amor en la comedia y drama romántico y En el bosque en la música de aventura fantástica. Pero a su vez existe una contrariedad. El carácter repetitivo del género puede conducir el relato hacia la monotonía y la previsibilidad. Para evitarlo, es de vital importancia que cada historia aborde diferentes tonos y variables dentro del mismo género. En esto que habla del género es importante que sepan como los géneros más comunes, pero también las subdivisiones que hay en cada género, que ahí la compa había dicho que hay un capítulo, un capítulo, no recuerdo qué capítulo es, hay un capítulo de géneros en el... Es el capítulo 1 de Tácticas de Guionista. Bien, ese léanlo y también lean el 5 de los amigos del guión, porque hace toda una explicación de las subdivisiones de los géneros, digamos. Comedia, drama, ciencia ficción. Esos son como los más comunes, pero después están las subdivisiones que está bueno que se las sepan, porque habla justamente que en las historias pueden jugar en las diferentes historias que permite esta estructura en tándem, permite que se enriquezca el relato con estas subdivisiones de los géneros que hace mención este apartado, digamos. Y después la última clasificación es viejas estructuras y nuevas estructuras. Desde los inicios del cine, las estructuras de trama múltiple fueron ubicadas como formas alternativas, casos aislados y excepcionales de narración, pero algo parece estar cambiando. Se ha incrementado a nivel mundial la cantidad de películas que cuentan con más de una historia central y la recepción del público a mejorarlo significativamente. Ejemplos que ponen acá en el libro, como Los Vengadores, El filo del mañana, dan cuenta de este efecto. Algo que plantea Adamson es una cuestión que esto es revolucionario, ¿no? En el cine, y que es importante saber bien el uso de las estructuras de trama múltiple, que era todo esto que venimos hablando. Se puede hacer, a día de hoy sí es lo habitual, las construcciones con trama múltiple, pero para hacerlo justamente tienen que saber todas estas estructuras para poder llevarlo a cabo. Eso sería la unidad 7. Voy a fijar si falta algo más. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No, todo bien. Sí, es un poco confuso, pero está todo bien. Sí, ya el miércoles voy a tratar de buscar ejemplitos para explicarles bien, pero... Bueno, vamos a ir con la unidad 8, como para hacer también un repaso de los principales temas de ambas unidades. Sí, justo yo quería saber ¿Cómo si entraba dijiste? lo de televisión o documentales o no. No sé si entraba.
¿Cómo dijiste, Gaby? Que ya hablamos como los principales temas de la unidad 7. Nos pueden quedar algunos, pero hemos hablado como los principales y vamos ahora a hablar de los principales de la unidad 8 y el miércoles, cuando nos veamos, que espero puedan ir, vamos a hacer un repaso general y por ahí van a surgir algunos ejemplos de lo que puede haber quedado con duda de esto de la trama múltiple, digamos. Yo, donde finaliza el capítulo 10, que entraría, según lo que vos decís, en la unidad 7, lo que a mí respecta y lo que yo estudié y en mi resumen, ya arrancaría la unidad 8 y comenzaría por el capítulo 4 de tácticas de guionista. Perfecto. Pero bueno, yo revuelvo a recordar, estoy estudiando en base a lo que yo vi en el plan viejo. Sí, los planes por ahí no suelen cambiar tanto. No, pero quizás, no sé, a lo del plan nuevo le tomaron un capítulo más, no sé, o algo así. Pero bueno, nada, o sea, ya yo en este momento arrancaría en el capítulo 4 de táctica de guionista que habla sobre la escena y la secuencia. A eso iba. Ahí lo busco. Estoy justo. Tengo los así. Ustedes me vienen con todos los apuntes acá. Les iba a consultar. Vos, Cande, ¿en qué año? ¿Estás en el plan viejo o en el plan nuevo? Ahora estoy en el plan nuevo, Pero arrancaste en el viejo, digamos. claro. Perfecto. Porque tu nombre me suena. Acá empiezan las coincidencias. Y puede ser, yo ingresé en el 2017. Yo también. Ahí va. Claro, bueno, de una. Debe ser ahí el cursillo de primer año. Yo tan mal no estoy. Mi memoria tanto no me falla. Estoy buscando ahí el capítulo. Aunque un segundito. El libro Los Amigos del Guión explica en los primeros capítulos qué es un guión y como las diferentes partes de un guión, ¿no? Lo que es la escaleta, lo que es el tratamiento, lo que se pide también en un proyecto audiovisual. Está explicado más sencillo ahí, pero está bueno por ahí que lean eso y después por ahí complejizar un poquito con estos capítulos posteriores. Lo que tiene que ver con formatos, ahí les voy a mostrar. Ahí voy a abrir mi resumen para que lo vean de qué les estoy hablando. Van a quedarme. A ver. Díganme si lo ven. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. A ver. Bueno, en el capítulo 1 y 2, si no me equivoco, voy a agrandar esto porque ustedes lo ven, pero yo no. Acá. Bien, en la primera parte de este capítulo habla un poquito de qué es el guión y explica muy, muy sencillamente de los pasos de la escritura, ¿no? Que es algo que profundiza el capítulo 8, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es importante saber que para el guión hay un formato universal. Eso es lo que vimos la primera clase. Claro, bien, bien. Acá está, yo después les paso este resumen si quieren, lo tengo que ordenar, pero bueno. Acá está, digamos, lo básico de un guión, que es la idea base, el storyline, la sinopsis o resumen,
el argumento o la historia audiovisual, que es lo principal, digamos, la escaleta, el tratamiento y los ejemplos de cada página. Eso es lo primero que tienen que saber, que es lo más básico, digamos, para después introducirnos a esto que vamos a ver ahora. Dame un segundito que no lo encuentro y arranca. Y también les mostré, ahora que me acuerdo para que sepan, el formato de un guión, porque también les suelen pedir escribir un guión. Entonces, esto que les voy a mostrar, se los voy a pasar para que lo tengan en cuenta y por ahí puedan practicar algún guión o algo con una imagen o algo que se les ocurra, digamos. A ver. Bueno, resulta que no lo tengo. Yo ahora se los busco y se los muestro. Van a quedarme un segundito. Bueno, no lo tengo, pero después se los voy a pasar, que ahí es un ejemplo que habla el profe de lo que son los formatos del guión, que es algo que nos pasó él en cuanto a qué letra es, cuál es la alineación que tiene que tener el documento, el tamaño A de mí me lo la... pasaste, si querés te lo reenvío. Ahí si te lo pasé a vos, Sí, me fijo y se los muestro dale. a... No, yo pensé que lo tenía en la compu, pero ahí lo busco y... Acá está. Está perfecto. Lo que pasa es que tengo tantas cosas en la compu que por ahí puede fallar la compartición de pantalla. Este es el modelo de guión. El modelo de redacción de un guión. Lo escribió el profe también, así que... Ahí te dice los puntos, te pone un ejemplo, te habla la tipografía, las divisiones que tiene que tener de imagen y de sonido, y a lo último y a lo último habla también de la división por colores de sonido e imagen y qué va entre paréntesis, qué no y demás. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir un guión literario. Y con respecto a viste que en los amigos del guión dice, hay capítulos sobre el guión de la televisión y el guión documental. En el capítulo 12 decís vos, Claro, es el 11 y claro, 12. bien, cada programa, digamos, tiene mucho que ver, o sea, perdón, me refiero a que cada medio audiovisual tiene sus tiempos y sus modos. Entonces, a la hora por ahí de escribir para televisión, te van a decir, bueno, necesito que escribas tal o cual cosa y tiene que durar esto. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que escribir para una novela, tenés que saber, bueno, qué cantidad de hojas va a tener. La cantidad de hojas se supone que es un minuto de narración. Entonces, ¿cuántas hojas va a tener el guión para una novela? ¿Cuántas hojas va a tener un guión para una televisión? Y va relacionado con eso. Honestamente, no releí el capítulo
y no lo tengo marcado. Lo que sí puedo hacer es sentarme a leer ahora y el miércoles cuando nos veamos, explicarles esto, digamos, como Claro, para... yo tenía la duda porque, o sea, en mi cursada, por ejemplo, que fue el año pasado, el 21, no lo vimos, pero en el programa de este año lo menciona así como redacción de ficción, documental y televisión no ficción. Y no sé si se refiere a estos capítulos o simplemente los menciona como existen otros modelos. Hay veces que en el programa te... Normalmente el profe te pregunta en qué año lo cursaste para también tomarte de acuerdo de lo que vos sabes y acorde a lo que ellos dieron. O sea, si llegaron a cambiar algo este año, como muy radical o muy importante, que los años pasados no lo vimos, no te lo van a tomar. Nunca está de más tener en vista esa info por las dudas, pero yo cuando me voy a Claro. presentar, me preguntan, ¿en qué año le cursaste? Y ellos ahí acorde te hacen el parcial. Ah, bueno, ok. Sí, suelen hacer esa división y también por ahí el programa se arma, el programa de materias se suele armar para todo el año, pero si no llegan con algunos temas, te toman hasta lo que han llegado, digamos. Pero está bueno por ahí que si vos ves que te toman algo que no es, te decís, bueno, el curso en este año y demás. Como les digo, no llegué a releerlo al capítulo como para explicarles bien las diferencias y tampoco les quiero decir algo que no es, pero me comprometo a leerlo y el miércoles, si es que pueden estar, ahí voy a enfatizar en esto que no les comenté hoy, como para ir cerrando la clase, pero más o menos eso es lo central de la 8, así que ya después me voy a sentar a preparar eso y se los explico bien el miércoles. Pero por el momento sería eso, gente. Dale, muchas gracias. Gracias por estar. El miércoles es presencial, yo supongo que me van a decir que habla. Y estudien, repasen y cualquier duda me pueden preguntar. De Dale, una. dale. Nos vemos, gente, que anden bien. Chao, Chau, chao. chau.